Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, los que están viendo el video. Un saludo cordial. El día de hoy vamos a tocar el tema más controversial de esta serie de estudios que estuvimos haciendo en el canal en cuanto al ministerio de sostén propio en el adventismo. Desde el tema número 1 hemos visto cómo Dios ha guiado a su pueblo desde el principio, desde los tiempos de Guillermo Miller, 1840. Y así hemos entrado después cuando la iglesia se organizó, ya por la década de 1889, 1890, surgió el mensaje para predicar allá en el sur. Y Edson White con Will Otis Palmer fueron a predicar al sur. Los 4 temas anteriores hablábamos en cuanto a toda la historia del sostén propio en el adventismo y las características de cómo tiene que ser un ministerio de sostén propio y las citas, cómo Dios aprueba esta línea de trabajo. Hoy vamos a ver el tema más controversial, la cual titula La guerra de la Conferencia General contra los ministerios de sostén propio. Hoy en día, queridos hermanos, hay una guerra de la conferencia contra aquellos ministerios que están predicando el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente para este tiempo. Hoy vamos a tocar el tema más que todo enfocado en la edad contemporánea, cómo ha surgido el sostén propio. Ya sabemos que ha surgido con Edson White, después con Edward Sutherland, con el pastor Percy Magan en la escuela de Madison. Pero el día de hoy vamos a ver la historia en la edad contemporánea, se podría decir. Y antes vamos a hacer una oración para abrir la palabra de Dios y que el Señor nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia para que podamos decidir por Él, ya que estamos viviendo en tiempos finales. Voy a arrodillarme y te invito a que puedas acompañarme en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Sin ti no somos nada, querido Padre. En esta ocasión te pedimos que puedas ayudarnos a comprender el estudio de este momento. Hemos ido tratando la historia de sostén propio y hemos visto cómo tú has guiado a tu pueblo, Señor. Hemos visto cómo has aprobado esta línea de trabajo. Mas te pido en esta ocasión que puedas iluminarnos, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones para realmente aceptar tu verdad, ver la realidad de lo que está pasando y la apostasía, Señor, la cual nosotros queremos estar en contra. Satanás está haciendo todo lo posible para poder descarriar esta obra, mas te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Antes de poder empezar, vamos a ir a la Biblia, vamos a poner la base bíblica de este estudio, la cual se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17. Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17. Dice de la siguiente manera: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sabemos que la mujer que nos habla el libro de Apocalipsis es una iglesia, pero no cualquier iglesia. Es una iglesia pura, sin contaminación, porque al final nos dice que guardan los mandamientos de Dios. Y Satanás está tan airado ahora porque él sabe que le queda muy poco tiempo. Estamos viviendo en los últimos momentos de este mundo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo va a venir muy pronto por su pueblo y Satanás está airado porque su tiempo se le está terminando y está extraviando a muchas almas a la perdición eterna. Y él ha trabajado mucho en la iglesia adventista porque él sabe que muchos se están perdiendo en el mundo y más trabaja con el pueblo que el Señor ha levantado para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Hay una guerra hoy en día, hermanos, contra la mujer, contra la iglesia. Y hablando de este verso de la Biblia,
nos comenta el espíritu de profecía en Review and Herald el 14 de abril de 1896. El párrafo 7 nos dice: los que aman y guardan los mandamientos de Dios son los más detestables para la sinagoga de Satanás, y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos en la mayor medida posible. Juan previó el conflicto entre la iglesia remanente y el poder del mal y dijo: el dragón se enojó contra la mujer de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una guerra total hoy en día. Y esa guerra estaba desde el principio, cuando Satanás estaba en controversia con el Señor. Desde el principio, así, viendo la historia, siempre Satanás quería hacer la guerra contra aquellos que guardaban los mandamientos de Dios, contra el remanente. Siempre había una guerra. Y vemos después de la ascensión de Cristo, los discípulos también estaban predicando la verdad pura para su tiempo. Y vemos en la historia, antes de la Reforma, había hombres y mujeres que no se sometieron al poder papal. Vamos a citar el libro Conflicto de los Siglos. Antes de poder hablar de la historia contemporánea, vamos a ver en la historia cómo Roma quería exterminar a los que no se sometían a ellos. Vamos a hablar del capítulo 4, que habla en cuanto a los valdenses. Había un grupo que no se sometió a Roma antes del nacimiento de Lutero o de Wycliffe, de esos hombres que realmente se levantaron contra la apostasía. Había hombres y mujeres que estaban en Escocia, en Gran Bretaña, que no se sometían a los poderes papales. Nunca se sabrá los nombres de aquellos que rechazaron al papado, que rechazaron a Roma. Pero está escrito su nombre en el libro de la vida, porque ellos quisieron guardar las doctrinas verdaderas, el verdadero día de reposo, la ley de Dios. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 66, el párrafo 2. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Para Roma, aquellos que no se sometían a ellos eran disidentes. Si la Iglesia Católica sacaba un decreto o sacaba el Papa una bula, entonces todos tenían que someterse al poder romano. Pero como nos dice aquí, había una oposición. Muchos no querían someterse a ese poder. Ellos podían incluso hasta matar a aquellos que no se sometían a su poder satánico. Y los llamaban a ellos los disidentes. Y había un grupo que no se sometió, los valdenses. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 69, el párrafo 1. Mas, entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservaron la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron.
Algunos abandonando sus tierras de los Alpes, otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Roma insistió en que se sometieran a sus edictos, a sus doctrinas. Pero aquí vemos que los líderes de mala gana le rindieron homenaje, pero muchos valdenses realmente que amaban a Dios y no querían someterse a ese poder, se retiraron. Hubo una separación, una división, porque siempre la verdad causa división, porque muchos van a decidir por el mal y otros, así como los valdenses, decidieron, se fueron a los Alpes, a sus tierras y conservaron la verdad pura. Sigue diciendo el conflicto. La página 73 del párrafo 2. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor y a las fuentes de aguas de vida de su santa palabra. Los valdenses decían: nosotros nos sometemos a la Biblia y solo la Biblia. Se nos cuenta que los valdenses tenían la Biblia pura. Los primeros cristianos tenían la Biblia pura y eran sometidos porque Roma no tenía la Biblia pura, entonces a ellos los sometieron. Se nos cuenta también que ellos memorizaban los evangelios de memoria: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todas las epístolas del apóstol Pablo. Se memorizaban. También ese trabajo tiene que estar en nosotros, de poder memorizar las santas escrituras. Un día vamos a compadecer ante potestades y tiene que estar aquí grabado la palabra de Dios. Mas se emitió una bula en ese entonces. Nos dice la página 83 del conflicto: una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y lo entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Se erigió una bula papal, una orden para poder exterminar, para matar a aquellos que no se sometían a sus dogmas y a sus doctrinas. Como nos dice el conflicto de los siglos en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Quiero leer esta cita, la página 619, el párrafo 1. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Y Roma, hermanos, no ha cambiado. Hoy en día podemos ver que sigue el mismo poder papal. No es como muchos protestantes dicen: la Roma de antes era una Roma que perseguía, pero ahora ya no. Muy bien sabemos que ellos tienen el mismo deseo de poder perseguir y lo están haciendo. Tal vez no como en la edad antigua, en la Edad Media, pero sí ahora hay un poder que persigue a los que ellos llaman disidentes, a los que no quieren someterse a ellos. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad
por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Si se abolieran las leyes, ahí se vería que Roma actuaría como así actuó en el pasado. Se verían las mismas atrocidades. Hoy está avanzando el ecumenismo. Están avanzando totalmente las persecuciones a aquellos que no quieren obedecer a Roma. Y con este contexto de la persecución, de poder imponer sus dogmas, vamos a ver cómo hoy la Conferencia General hace una guerra a los ministerios de sostén propio. Desde el primer tema vimos que Dios aprueba esta línea de trabajo, porque nosotros somos adventistas del séptimo día, que abrazamos la verdad. Creemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo un 22 de octubre de 1844. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Creemos en el mensaje de los tres ángeles, en los 7 pilares de la fe. Somos adventistas del séptimo día y nadie nos puede quitar ese nombre. Pero tristemente hoy hay una guerra de la Conferencia General contra los ministerios de sostén propio. Desde el principio había una guerra, así como hablábamos de Edson White. ¿Cómo le hicieron la guerra? Hablaron mal de él, lo difamaron. Pero al final vemos que Dios mismo estaba con él. Estaba con la obra de sostén propio desde el inicio. Si nosotros citamos a los presidentes de la conferencia, podemos ver que era el plan de Dios que se pueda organizar la iglesia en el año 1863. Hablando de historia de la iglesia adventista, vemos que John Byton ha sido el primer presidente de la conferencia. Luego vino James White, John Davis Andrews y así sucesivamente. Cuando vino el año 1888, hemos visto que también le hicieron una guerra a A.T. Jones y E.J. Waggoner, cuando ellos hablaron de la justificación por la fe verdadera, con el presidente George Butler, con el presidente George Irwin, desde los años 1980. Ya había una guerra contra aquellos ministerios que se separaron de la Conferencia General. Y hoy vamos a ver cómo ha sido esa separación de la conferencia, porque antes de 1950 ya había ministerios de sostén propio, incluso hablábamos de la escuela de Madison, pero tristemente también se volvieron nuevamente a la organización, a la Conferencia General. Pero siempre vemos que Dios ha estado con su pueblo desde el principio, como estaba con los valdenses, que no se sometían al poder papal. Hoy en día, tristemente, la conferencia, hablando de la conferencia del presidente Ted Wilson, él se une con el ecumenismo, está en vigencia. Como vemos en la foto, había una reunión el año 2017 en conmemoración a los 500 años de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis el 31 de octubre de 1517, y el 2017 se cumplió 500 años. Hubo una reunión de muchas iglesias, así de la iglesia pentecostal, de la iglesia presbiteriana. Un representante del Vaticano ha ido, y ahí vemos la presencia de la conferencia de Ted Wilson. Y él dio un discurso en esa ocasión. No habló del mensaje de los 3 ángeles. Si bien muchos dijeron que él ha representado a la verdad, no habló del falso día de reposo. ¿Y por qué es bien importante que nosotros no nos unamos a Roma? Los valdenses no se unieron a Roma, al poder papal. No se unieron a sus dogmas y a sus doctrinas y fueron muertos, rechazados. Por eso es importante que nosotros no podamos unirnos hoy en día. Y ya que el presidente de la iglesia se reúna con los representantes de todas las iglesias, es un acto que Dios no aprueba. Porque Dios quiere que nos unamos en la verdad,
Y él mismo dice no al ecumenismo. Cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, no hubo aplausos para Martín Lutero, sino una opresión a él. Muchos le dijeron, eres un disidente, ¿cómo vas a hablar contra la iglesia? ¿Cómo vas a estar en contra los obispos? Eres un disidente, le dijeron a Martín Lutero. Mas en la reunión ecuménica de ese entonces no hubo tal cosa. Mas hubo elogios a Ted Wilson. Y cabe recalcar que aquí no estamos tocando el carácter. Porque tal vez muchos pueden decir, hermano, tú estás juzgando. Hermano, estás haciendo mal. Es verdad que no hay que juzgar el carácter de nadie, hermanos. Pero sí tenemos que alzar la voz en cuanto a la apostasía que está pasando y no poder cegarnos. Y el tema de hoy es en cuanto a la guerra de la Conferencia General contra los ministerios de sostén propio. Por eso estamos viendo las evidencias de cómo Ted Wilson fue a la reunión ecuménica. Eso es una traición al adventismo. Yo no me imagino que los valdenses fueran a reunirse con el Papa o con los representantes del Papa y con las religiones que no querían observar el sábado, porque ellos sí guardaban el verdadero día de reposo, nos dice el conflicto de los siglos. Por eso alzamos la voz y queremos ver la realidad de lo que está pasando hoy. Y Ted Wilson escribió un libro. El libro titula A las puertas, un llamado al reavivamiento y la reforma. Y aquí hay una declaración de él en cuanto a los ministerios de sostén propio. Y a mí me llamó mucho la atención. Y quiero dar lectura ahora a una parte de su libro para que veamos cómo viene la guerra de la conferencia hacia los ministerios de sostén propio. Y dice así, hablando Ted Wilson en su libro, Adventista del séptimo día, que no se te olvide nunca tu nombre, del mismo modo que lo de séptimo día nos recuerda nuestro origen. La palabra adventista nos indica nuestro destino. Estamos esperando y anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, algo que pondrá fin al sufrimiento que todos en esta vida tendremos que enfrentar más tarde o más temprano. El segundo advenimiento de Cristo es la bienaventurada esperanza de cada verdadero adventista del séptimo día. Y esta parte quiero que nosotros lo recalquemos porque es para pensar y para asombrarse. Él dice, hago un llamamiento a los lectores que se han ido alejando para recalar en grupos independientes que critican a la iglesia y que se han llevado con ellos tanto a los miembros como a sus diezmos, que no se te olvide nunca tu nombre. Hago un llamado a aquellos que se han alejado y están en grupos independientes, que critican a la iglesia y que se han llevado a los miembros, se han llevado a los diezmos. A ti te digo, recuerda tu nombre. A todos los ministerios independientes nos ha tomado como si nosotros no fuéramos adventistas del séptimo día. Nosotros somos adventistas del séptimo día, seguimos creyendo en los pilares fundamentales que nos han caracterizado desde 1844. Aquel que se va a reunir en conferencias ecuménicas o en reuniones ecuménicas dando un discurso, ellos han olvidado su nombre. Hoy podemos ver que Ted Wilson ha olvidado su nombre. Si no, no estaría en reuniones ecuménicas. Vemos que aquellos que se han ido de la doctrina adventista y solo son adventistas nominales por tener el nombre, aquellos han olvidado su nombre. Y cabe recalcar que nosotros no criticamos a la iglesia. Criticar a la iglesia y defender la verdad pura son cosas distintas. Criticar a la iglesia y denunciar la apostasía son cosas distintas. Nosotros amamos esta iglesia porque Dios la fundó y estamos seguros que esta es la iglesia verdadera, pero no estamos de acuerdo que aquella iglesia que se llama adventista y está teniendo reuniones ecuménicas sea la iglesia verdadera. Una iglesia que se une con el ecumenismo no es la iglesia verdadera, es una iglesia apóstata, una iglesia falsa. Tristemente así ha llegado la conferencia a ser una iglesia apóstata, a la cabeza de Ted Wilson. Incentivamos a los miembros a que diezmen a la verdad, a que diezmen al mensaje de los tres ángeles,
pero no incentivamos a los miembros a que diezmen aquellas iglesias que han caído. Nosotros decimos a aquellos pastores de la conferencia, recuerden su nombre, vuelvan a las sendas antiguas como iniciamos con los pioneros. Y hay un video que quiero mostrarles, que también lo vimos en estudios anteriores. Es un video corto. Aquellos grupos independientes o ministerios que se encuentran muy lejos de la conexión oficial de la iglesia y han aceptado diezmos para ser ayudados, contacten a su iglesia local, retornen a una relación cálida y apropiada, negándose a aceptar diezmos, y animen a sus miembros a devolver sus diezmos a la casa central de su iglesia local. Recuerden su nombre. Este es el hombre que Roma ha utilizado para hacer guerra contra los ministerios de sostén propio. No podemos nosotros invertir nuestros recursos y nuestros diezmos en una iglesia que se ha corrompido. Queremos que la verdad adventista sea predicado en todo el mundo. Incluso, tristemente, la iglesia ha invertido el dinero en bancos, en otras industrias, y eso lo hablábamos en un estudio titulado ¿Debo seguir diezmando a la corporación adventista? Hablando que ellos están invirtiendo los diezmos en armas y en otras corporaciones. Y hay pruebas muy contundentes de que se han alejado de la verdad presente. Desde los tiempos de la mensajera del Señor, la conferencia se ha desviado. Y esto se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 11, el año 1896, el párrafo 29. El carácter sagrado de esta asociación está desapareciendo rápidamente. ¿Qué será entonces respetado como puro, santo e inmaculado? ¿Habrá alguna voz que el pueblo de Dios pueda considerar como una voz que pueda respetar? Ciertamente no hay nada ahora que lleve las credenciales divinas. Las cosas sagradas se mezclan y entremezclan con asuntos terrenales que no tienen relación con Dios. Spalding y Magan, la página 70, el párrafo 1. Aquí vemos que desde los tiempos de la mensajera del Señor se había perdido el carácter sagrado de la conferencia, de la asociación general. Y aquí la hermana White pregunta, ¿habrá alguna voz que el pueblo de Dios pueda considerar como una voz que pueda respetar? No hay nada que lleve las credenciales divinas, escribió ella. Y sigue diciendo, en gran medida la asociación general ha perdido su carácter sagrado, porque algunos relacionados con ella no han cambiado sus sentimientos en ningún aspecto desde la conferencia celebrada en Minneapolis, hablando de 1888. Las opiniones de los hombres que recibieron todavía se les pegan como la lepra, y es una cuestión solemne si las almas que se imbuyeron de la lepra espiritual en Battle Creek serán capaces alguna vez de distinguir los principios del cielo de los métodos y planes de los hombres. Él escribe que muchos relacionados con la obra de la Asociación General han perdido su carácter sagrado, y se les ha pegado como lepra a aquellos que rechazaron el mensaje de 1888. Y si no se arrepienten, ella escribe, no serán capaces de percibir y distinguir los principios del cielo. Y vemos que desde ese momento, desde el año 1888, habían perdido el carácter sagrado. Y es verdad que en el año 1893 la conferencia vuelve a arrepentirse. Por eso vemos cartas donde la hermana White dice que la iglesia no es Babilonia. Nunca llames a la iglesia adventista Babilonia. Y también lo dice a la conferencia porque ellos se habían arrepentido. Pero vemos 3 años después que han vuelto a una tibieza espiritual, a una apostasía. Por eso ella escribe, la asociación ha perdido su carácter sagrado. Yo me pregunto, amigos, hermanos, la hermana White, si estuviera viva, ¿qué diría, qué escribiría viendo a Ted Wilson ir a dar un discurso en una reunión ecuménica? ¿Qué escribiría la mensajera del Señor hoy en día? Pero así vemos desde el principio, desde el presidente de la conferencia, Ted Wilson hace una guerra a los ministerios de sostén propio. Pero la pregunta es, ¿cómo ha surgido
en la edad contemporánea el ministerio de sostén propio. Como mencionamos, la escuela de Madison ha sido desde el año 1904 una escuela de sostén propio. La hermana White les dijo a ellos: quédense como están. No es bueno que ustedes se unan a la conferencia ni estén bajo su poder. Y eso lo estudiábamos en estudios anteriores. Pero tristemente también Madison se unió. Pero en la edad contemporánea, ¿cómo han surgido los ministerios de sostén propio? Y quiero mencionar este libro. Tal vez muchos de ustedes lo conocen. Preguntas sobre doctrina. Este libro ha dividido, hermanos, a la iglesia el año 1957. Es una historia muy larga, una historia que se nos ha ocultado y muy pocos lo hablan, pero es muy importante que todos lo sepamos. Este libro, hermanos, ha sido el libro más controversial que ha salido en los años 1950, específicamente en el año 1957. Hoy no vamos a estudiar el cambio teológico que hubo, pero sí vamos a hacer un resumen corto para que podamos entender cómo surgen los ministerios de sostén propio en la edad contemporánea. Aquí nosotros hicimos, se podría decir, como un panfleto, ¿no? Hablando de preguntas sobre doctrina, el cambio teológico que hubo en esa época, para repartir a los hermanos, para que se les quede grabado el cambio que hubo en el año 1957. Y quiero leer la introducción de este libro antes de poder ir a la historia. Nos dice: es fácil que Preguntas sobre Doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron junto a él. Vemos que Preguntas sobre Doctrina al inicio, el libro nos dice que ha sido el libro más controversial en el adventismo en los últimos años. Y es verdad, hermanos, que es un libro totalmente que nos ha cambiado la doctrina adventista. Nos ha cambiado lo que creían al principio la mensajera del Señor y los pioneros adventistas. Ahí mismo nos dice, es un libro para llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo. Eso requiere una unión ecuménica, hermanos. Una reunión ecuménica hubo entre los dirigentes de la iglesia y con los evangélicos, con los dominicales, la cual nunca debería haber una reunión así, hablando, uniéndonos en puntos comunes de doctrina con otras iglesias. Aun así ellos estén mal, nos unamos. Eso es lo que Dios prohíbe en su palabra. Más o menos por la década de 1940, un hombre, presidente de la conferencia allá en Pensilvania, llamado T. Unruh, escuchaba un sermón de un pastor evangélico, un pastor dominical, el pastor llamado Barhouse, Donald Barhouse. Él predicaba un sermón en cuanto a la justificación por la fe basada en el libro de Romanos. Y el presidente de Pensilvania, un presidente adventista, escuchó ese sermón y se maravilló de ese sermón y le llamó a Barhouse y le dijo: tu sermón de la justificación por la fe es un sermón que realmente está basado en la Biblia y en el libro Camino a Cristo. Nosotros sabemos que el Camino a Cristo es realmente un libro que habla de la justificación por la fe verdadera. Pero los dominicales no creen en la verdadera justificación. Ellos creen en una justificación errada. Exaltan la gracia, pero una gracia errada. Y así anulan la ley, anulan el sábado. Desde ahí empieza todo mal, hermanos. Y Barhouse les dice: pero ustedes creen en la justificación por obras, porque en ese entonces la iglesia dominical creía que la iglesia adventista predicaba la justificación solo por obras, porque nosotros desde el principio predicábamos en cuanto al sábado y en cuanto a la ley que sigue vigente, y ellos creían que nosotros guardamos el sábado y la ley solo para salvarnos.
Y por eso vino en 1888 el mensaje de la justificación por la fe, predicado por Waggoner y Jones. Pero así le dice Barthouse. Y entonces se ponen en contacto, pero nunca se concretó. O sea, no hubo un escrito si ellos se vieron para comer. Eso nos dice el libro, una reunión para comer. Pasan algunos años y su yerno, Walter Martin, un hombre también que era un jesuita. Bueno, estos hombres eran mandados por jesuitas porque querían introducirse a la iglesia desde la década de 1950. Entonces Walter Martin hace una recopilación de todas las sectas en América. Y él quería saber en cuanto a la iglesia adventista y pide una audiencia a los presidentes, a los delegados de la conferencia, mejor dicho. Pide una audiencia para saber qué es lo que creen, porque antes se consideraba a la iglesia como una secta. Y para hacer una iglesia que sea reconocida por el ecumenismo, se podría decir, o por las otras iglesias, tenían que creer como ellos. Y ahí comienzan las preguntas que le hace Walter Martin a los pastores de la conferencia de ese entonces. Entre ellos estaba Walter Reed, Leroy Fromm, Ian Anderson y el presidente de ese entonces de la conferencia, R. Figur. Y las respuestas fueron muy desastrosas para el adventismo. Una de las preguntas que le hicieron fue si la expiación terminó en la cruz o que Cristo sigue haciéndolo en el lugar santísimo. Y ellos, los presidentes de la conferencia, respondieron que la expiación terminó en la cruz, que no continúa Jesús haciéndolo en el lugar santísimo. Y aquí están las pruebas en el mismo libro. Dice, sin duda alguna, en la cruz del Calvario se ofreció y completó el sacrificio expiatorio y perfecto de Jesús, nuestro Señor. Si nosotros damos esa conclusión, entonces estaríamos en contra de la doctrina de la purificación del santuario, la cual es nuestro primer pilar. Nosotros ya no naceríamos como pueblo adventista, porque ahí nacemos nosotros. Y así le hicieron preguntas a ellos. Las respuestas fueron desastrosas, así como de la naturaleza de Cristo. La iglesia evangélica creía de la naturaleza de Cristo que era una naturaleza inmaculada. Nosotros creemos y desde el principio hemos creído que Cristo tenía nuestra misma naturaleza. La iglesia evangélica cree que Jesús, al venir a la tierra, tenía una naturaleza inmaculada. En otras palabras, que Él no era totalmente como nosotros, que Jesús era como Adán antes de la caída. Pero nosotros siempre hemos creído que, como lo dice la Biblia en Romanos 8:3, también lo dice el Espíritu de profecía, que Jesús ha venido en semejanza de carne de pecado, ha venido con nuestra naturaleza caída o pecaminosa, pero nunca hubo pecado en Él. Y es nuestro ejemplo de poder vivir una vida de santidad aquí en la tierra. Asimismo, Cristo teniendo nuestra naturaleza caída o pecaminosa. Pero la respuesta fue desastrosa para el adventismo, al decir que Cristo sí tomó la naturaleza inmaculada. Solo es un resumen de lo que aconteció en el año 1957, porque la historia es muy larga y nos tomaría otro tema, otro video para poder hacerlo. Y vamos a estudiar este tema en cuanto al cambio doctrinal que hubo. Pero hubo una presencia en el Vaticano, The Ecumenical Review. Ese libro que ustedes pueden ver es un libro ecuménico. Y aquí muy bien se reconoce que la iglesia adventista ha aceptado la doctrina para que haya una paz entre el adventismo y el protestantismo. Esto salió en el volumen 24, el número 2, 1972, en abril. Quiero leer lo que dice, ¿no? Está en inglés, pero traducido al español nos dice así. En 1957, la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día patrocinó una cuidadosa y representativa exposición de la doctrina de su iglesia que fue publicado bajo el título Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Ese estudio simplifica la tarea de este documento, que es mostrar
donde están de acuerdo doctrinalmente con las iglesias y comuniones pertenecientes al Consejo Mundial de Iglesias. Yo no sabía nada de esto, queridos hermanos. En Ecumenical Review salió en el año 1972. Aquí bien nos dice que los adventistas responden a preguntas sobre doctrina para mostrar dónde estamos doctrinalmente unidos con la iglesia evangélica, con las comuniones que pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias. Y desde el año 1957, tristemente, la iglesia ha estado en reuniones ecuménicas. Primero, al aceptar las alianzas con la iglesia evangélica. Pero hubo un hombre que se levantó. Ese hombre se llamó M.L. Andreasen. Él dijo: ¿cómo van a cambiar nuestra doctrina? Nosotros creemos que Jesús siempre ha tenido la naturaleza caída o pecaminosa, así dándonos un ejemplo de santidad en la tierra. Y también se alarmó de la parte de la purificación, que ellos creían que la expiación se había terminado en la cruz. Y esta controversia se encuentra en este mismo libro de preguntas sobre doctrina. Aquí podemos ver el papel de M.L. Andreasen en la controversia y explica cómo M.L. Andreasen, este hombre que mandó cartas a las iglesias diciendo: hermanos, nos están cambiando la doctrina. Él dijo esas palabras. Y muchos pueden decir: hermano, aquí el libro explica muy bien que no nos han cambiado la doctrina. Pero vemos que en la página 567, la sección 8 dice: la clave para entender las declaraciones aparentemente contradictorias de Ellen G. White. Y ahí podemos ver que hubo siempre una manipulación de datos. En otras palabras, una traición al mensaje. Nos dice la sección 8: desgraciadamente, sí, parece que hay elementos de traición en la manipulación de datos y en las falsedades. Hubo una traición al adventismo. Por eso se llama el libro más controvertido de la iglesia adventista, que salió el año 1957. En Mensajes Selectos, tomo 2, la página 443, el párrafo 1 nos dice: se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. Todo el mundo participará en esta controversia y hay que tener en cuenta que el tiempo es corto. Tiene que haber una diferencia entre el adventismo y los que guardan el primer día de la semana. Una diferencia que se tiene que notar, que nosotros tenemos la verdad, que queremos predicarla y queremos vivirla, pero tristemente en esa época aceptaron la doctrina de la iglesia evangélica. Fueron más preguntas, pero en resumen hemos visto así corto cómo nos han cambiado la doctrina desde el año 1957. Lo que más asombra es en cuanto a la expiación y la naturaleza de Cristo. Sin esas dos doctrinas, nosotros no somos adventistas. Si somos adventistas nominales, solo de nombre, pero teniendo una doctrina de la iglesia evangélica. ¿Por qué creen, hermanos, que la iglesia más exalta la cruz de Cristo? Y está bien, pero no se exalta totalmente la doctrina del santuario. Y si exaltan la cruz y la doctrina de la justificación, también es una doctrina que ellos predican errado. Porque muchos creen que vamos a pecar hasta que Cristo venga y que no vamos a poder vencer el pecado, no vamos a poder guardar la ley. Todo eso, hermanos, toda esa doctrina ha venido del cambio teológico y muchos están predicando tristemente, incluso grupos independientes, grupos de sostén propio, predican en cuanto a que Cristo tenía la naturaleza de Adán antes de pecar y que nosotros no podemos nunca guardar la ley. Y es verdad que nosotros no podemos guardar la ley con nuestras propias fuerzas, solamente con la ayuda de Dios. Y hay un libro que estaba buscando yo en internet y me impresionó el título que tenía el libro, la cual titula Reunir o Desparramar.
ministerios de apoyo y ministerios independientes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escrito por Edgardo de Iourno. Este libro salió el año 2005. Podemos ver que es otro libro que ataca a los ministerios de sostén propio. Así han salido muchos hombres atacando la verdad. Pero aquí me impresionó esta parte, por eso quiero compartir con ustedes. En sus primeras páginas dice lo siguiente: en un pequeño número de casos, sin embargo, ciertas organizaciones privadas operan con intereses cruzadas con la iglesia. Número 1. Buscan erigir una iglesia dentro de otra iglesia. Número 2. Acusan a la iglesia de apostasía de la fe histórica. Número 3. Acusan al liderazgo denominacional de apostasía. Número 4. Las diferentes acusaciones mellan la confianza de la hermandad en la organización, logrando que se desvíen diezmos hacia estos ministerios independientes. Es como si estuviera dando una caracterización de los ministerios de sostén propio. Y aquí viene el ataque, queridos hermanos, porque después, cuando leí, me impresioné y dice: la filosofía de esos movimientos recién mencionados comenzó a gestarse con M.L. Andreasen, un ex profesor de seminario y el padre del perfeccionismo moderno, quien comenzó a acusar al liderazgo de la iglesia por enseñar en el libro Question on Doctrine, lo que él denominó una nueva teología antiadventista. Al no encontrar la respuesta que esperaba del liderazgo, difundió sus críticas por las iglesias entre 1957 y 1960. Aquí pone a M.L. Andreasen como el que inició los ministerios de sostén propio, un pastor que estaba en contra del libro Question on Doctrine. Y aquí vemos que los que estudian teología muy bien saben de esta historia. Tal vez no todos, pero aquellos que se han puesto a investigar, sí, muy bien la saben. Pero lo tergiversan la historia. Hacen que sea a su favor el libro Preguntas sobre Doctrina. Y sigue diciendo este autor: su actitud belicosa hacia el liderazgo de la Asociación General estableció el tono de los así llamados ministerios independientes. Estos hombres toman a M.L. Andreasen como una actitud belicosa, una actitud que no estaba de acuerdo con la Conferencia General. A él se le atribuye los ministerios independientes, que asumirían una postura similar desde fines de la década del 80. Aunque vale decirlo, Andreasen no llegó tan lejos con sus críticas, negándose a liderar un grupo rebelde cuando se lo propusieron. Y aquí vemos que viene el ataque, porque parece que está hablando bien el libro y parece que está defendiendo al ministerio independiente o a los ministerios de sostén propio. Pero después dice: los promotores de los ministerios independientes, en lugar de efectuar contribuciones positivas, suelen amenazar los fundamentos y por ende la misión de la iglesia. Ellos ven su razón de ser en llamar a la iglesia una posición más elevada, lo cual es necesario, pero el efecto frecuente de sus actividades es el de dividir y debilitar a la iglesia en lugar de fortalecerla. En otras palabras, está diciendo que desde M.L. Andreasen ha venido la división y se gestiona más o menos por los años 80 que ha aparecido estos grupos que dividen a la iglesia. Él lo toma a M.L. Andreasen como uno que ha dividido a la iglesia. Y nosotros creemos que él ha defendido la verdad pura, ha defendido ese pilar fundamental dentro de la denominación. No ha sido uno que ha dividido. Y si bien la verdad divide, es porque entre la verdad, los que quieren obedecer a Dios y los que quieren obedecer al enemigo. Pero aquí vemos que viene el ataque a los ministerios de sostén propio. Nosotros, hermanos, no atacamos los fundamentos. Nosotros estamos firmes en el fundamento que Dios ha colocado en la iglesia adventista, en los 7 pilares de la fe. No atacamos ese fundamento. Sí denunciamos las reuniones ecuménicas. Sí denunciamos cuando nos cambiaron la doctrina. Según los que defienden a la conferencia, los ministerios de sostén propio debilitan y dividen en lugar de
fortalecer a la iglesia. No tratamos de debilitar ni de dividir. Ellos lo dividieron, hermanos. En 1957, ellos dividieron la iglesia. La conferencia, al poder tratar con evangélicos, con Barthaus y con Walter Martin, dos hombres mandados por jesuitas para descarriar la doctrina adventista. Ellos han dividido al poder cambiarnos nuestros pilares fundamentales. Ellos lo dividieron desde el principio y ahora están prevaleciendo esa falsa doctrina. La guerra está en cuanto a la verdadera doctrina del adventismo puro y la doctrina del adventismo nominal, del adventismo evangélico. Hay una guerra entre las dos doctrinas y nosotros nos vamos a los 7 pilares de la fe adventista y no a este libro que ha dividido a la iglesia. Mas nosotros no podemos estar en una iglesia que nos ha cambiado la doctrina y está en guerra con los ministerios de sostén propio verdaderos. Y hubo una oposición. Se levantaron hombres así como M.L. Andreasen. Luego se levantó un hombre, un hermano, Ron Spear. Él escribió un libro llamado All Free Foundation, un libro llamado Los hitos del adventismo. Él estaba en contra de aquella apostasía que salió el año 1957. Formó su ministerio de sostén propio después del cambio teológico. Pero tristemente la oposición se infiltró a su ministerio y así volvió a la conferencia general. Otro también que estuvo en oposición al cambio teológico en el adventismo fue el pastor Herbert Douglas. Él escribió un libro llamado Bifurcación, Preguntas sobre Doctrina, División Histórica del Adventismo desde 1957. Él escribió el libro La Mensajera del Señor, la cual citábamos en estudios anteriores. Y me impresionó esta parte, la página 43, y dice: y se lo debemos a una generación de millones de miembros laicos que tienen muy poca idea de los colosales problemas que están en juego para un claro pensamiento adventista hoy. En varios continentes se preguntan por qué ciertos temas teológicos aún dividen nuestra iglesia y por qué hay tantos grupos independientes en todo el mundo. Aquí, hablando de preguntas sobre doctrina, hace una comparación de que ese libro ha sido el que ha dividido y por eso hay tantos ministerios independientes, tantos grupos que se han separado de la conferencia general. Hubo otro hombre, dos hombres que también estaban en contra del libro Preguntas sobre Doctrina. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen, llamado Colin Standish, Russell Standish. Ellos escribieron un libro llamado Question of Doctrine, en oposición al cambio teológico que hubo en el adventismo. El pastor Colin Standish y el pastor Russell Standish escribieron muchos libros en cuanto a la doctrina adventista, a la oposición a la conferencia general, así como los libros que ustedes pueden ver en pantalla: Vientos de Doctrina, Diezmos y Ofrendas, Decepción de la Nueva Teología y muchos más escribieron. Estos pastores que estaban en la verdad presente habían conservado la verdad del adventismo puro. Y ellos crearon, más que todo el pastor Colin Standish, creó un instituto llamado el Instituto Harland. Y vamos a ver tristemente cómo se infiltró también la apostasía cuando ellos regresaron a la conferencia. Tanto ha sido la lucha, hermanos, desde el principio contra esos movimientos de la conferencia hacia Russell Standish, Colin Standish contra Ron Spear. Pero al final ellos volvieron su ministerio a la conferencia general. Así hubo una lucha tremenda, hermanos. Otro que se levantó fue el pastor John Osborne. Estaba en oposición a la apostasía. Su ministerio también se tituló Prophecy Countdown, mas él también volvió tristemente a la conferencia general.
Y así vemos cómo ministerios se han ido levantando para estar en oposición. Mas hubo un año, el año 1991, cuando salió uno de los primeros artículos contra los ministerios de sostén propio. Este artículo salió allá en Australia el 7 de noviembre de 1991, llamado The Perth Declaration, una de las primeras publicaciones contra los ministerios de sostén propio. Y quiero leer esta parte donde acusa a los ministerios de sostén propio. Y dice así, en la revista The Perth Declaration, que salió en Australia: otros ejercen un espíritu separatista para presentarse a sí mismos como defensores de la auténtica fe adventista, los correctores de otros, a menudo dándole un nivel de importancia a temas que el cuerpo no acordó como vitales. Otros más avanzan en interpretaciones proféticas especulativas y organizan reuniones sin consultar y en competencia con las de la Iglesia. Cualquiera que sea la intención original, tales actividades están generando desconfianza y división que obstaculizan el trabajo de Dios. Ya había ministerios en los diferentes países. En Australia salió la Adventist Review, en el año 1990. Y como hemos leído, hay hermanos que ejercen un espíritu separatista dentro de la iglesia, escriben ellos. Temas que el cuerpo no acordó como vitales, o sea, que están en contra de nuestras doctrinas. Ya que se le cambió la doctrina, entonces había hermanos que querían prevalecer la doctrina pura del adventismo. Hacemos un llamado a aquellos que promueven programas privados para dejar de lado los temas divisivos y unirse a la iglesia organizada para afirmar los fundamentos de nuestra fe. En la unidad podemos rededicarnos nuestras habilidades y nuestros esfuerzos en el servicio cooperativo a Dios, apoyando el avance de la obra en el breve tiempo que resta. Y hacen un llamado a aquellos que están causando división dentro de la iglesia. Y así empieza, hermanos, más o menos por la década de 1990, allá en Australia, la lucha, la guerra contra los que querían prevalecer la verdad. Y si bien había hermanos que estaban haciendo división, realmente predicando doctrinas erróneas, lo pusieron a todos en una bolsa, así como hoy lo hacen, así haciendo campañas o simposios de teología contra los independientes, la cual vamos a ver un video al final de este estudio. Pero la corporación no quiso quedarse atrás. Quisieron cambiarnos el concepto de sostén propio. Ellos dijeron, realmente los ministerios de sostén propio están aumentándose. Ya no están diezmando a la conferencia hablando de ellos, ¿no? Y así sacaron su nuevo concepto de sostén propio. Y en su misma página de internet podemos ver las declaraciones que ellos hicieron. Se llama así, Adventist Laymen's Service Industries. Se podría traducir servicios, industrias de laicos adventistas. Ellos dijeron, les vamos a cambiar su nuevo concepto de sostén propio y nosotros vamos a tener nuestros ministerios de sostén propio, pero no se va a llamar sostén propio, se va a llamar industrias y servicios para laicos adventistas. Esto fue, hermanos, totalmente una confusión para aquellos ministerios de sostén propio verdaderos. Y quiero leer lo que dice en su misma página. Nos dice, así, es una organización basada en membresía de laicos adventistas del séptimo día que están entusiasmados por participar activamente en la misión mundial de la Iglesia, difundir el Evangelio de Cristo al mundo. Este grupo único y diverso de miembros abarca desde propietarios de negocios hasta profesionales, individuales y ministerios de apoyo. En resumen, los miembros de ASI son adventistas de todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué es ASI? Es un ministerio de apoyo
a la iglesia adventista. Un ministerio no de sostén propio, porque ahora vamos a ver en su misma página dando las pautas para aquellos que quieren ser ministerios de apoyo. Sabemos que el ministerio de sostén propio, comenzado por la mensajera del Señor apoyando a su hijo Edson White en el sur, no fue un ministerio de apoyo. Ellos trabajaban independientemente y tenían también una organización, y más se ve con la escuela de Madison. Pero vamos a ver lo que dice ASI, sus reglamentos para que uno pueda ser de ministerio de apoyo. Y vamos a leer lo que dice aquí en Supporting Ministries, en su página de internet. Lo vamos a leer en español. Y dice: estas pautas apoyan las políticas de trabajo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se han establecido para reconocer a las organizaciones sin fines de lucro que mejoran el ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 1. Los líderes de los ministerios de apoyo serán miembros en buena y regular posición en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 2. Las posiciones teológicas de los ministerios de apoyo estarán en armonía con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al apoyar estas creencias, tanto la Biblia como los escritos de Ellen G. de White serán consultados fielmente. Aquí nos dice que los ministerios, si quieren ser de apoyo, tienen que estar en armonía con las creencias fundamentales. Pero nos cambiaron la creencia en el año 1957. Entonces todos aquellos ministerios de apoyo tendrán que someterse ¿a qué? A las 28 doctrinas, que es un libro resultado del cambio teológico que pasó en el año 1957. Número 3. Los líderes de los ministerios de apoyo apoyarán y cooperarán con los objetivos, propósitos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por palabras, acciones y publicaciones. Tu trabajo completará positivamente al de la Iglesia al llevar a cabo la comisión evangélica. Los ministerios de apoyo van a apoyar todo lo que la Iglesia decida, en todos sus objetivos y planes que tienen. Número 4. Los líderes del ministerio de apoyo, ya sea que sean o no ordenados, no representará su ministerio de apoyo como un proyecto oficial de la Iglesia. Número 5. Los ministerios de apoyo no solicitarán ni aceptarán a sabiendas el diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista. Animarán a sus seguidores a regresar fielmente diezmo y ofrenda apropiadas a través de los canales autorizados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En otras palabras, está diciendo, no van a recoger diezmos ni ofrendas, más bien van a instar a sus hermanos que lleven los diezmos a la iglesia, o sea, a la conferencia, autorizados por la iglesia. No tendrían que recoger ellos diezmos, sino todo iría a la conferencia general, ¿no? Número 6. Los ministerios de apoyo pondrán a disposición una declaración formal de misión que incluya planes y objetivos. Número 7. Los ministerios de apoyo que aceptan contribuciones deberán registrarse con el organismo tributario como organizaciones sin fines de lucro y proporcionarán copias de sus estados financieros auditados a solicitud de ASI o a la división norteamericana. Afirmo que la entidad nombrada a continuación cumple con las pautas enumeradas anteriormente. Y ahí pide el nombre de la organización, el nombre del ministerio, el nombre del título y la firma. Y hay una confusión hoy en día. Muchos creen que hay ministerios y dicen, ellos son de sostén propio y están predicando la verdad. Pero quiero mostrarles un video, un ejemplo de un ministerio de apoyo, que muchos de ustedes lo conocen. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy interesante también, nos viene de Franklin Valencia. Y nos dice, ¿cómo debe enfocarse el ministerio de sostén propio? ¿Es completamente independiente de la iglesia con respecto al manejo del dinero?
He oído que el espíritu de profecía se pronuncia al respecto. Me gustaría saber. Muchas gracias. Y yo escribí esta pregunta excelente porque me parece pertinente que se haga, ya que hoy parece que se está volviendo de moda de levantar muchos ministerios, pero no se ha entendido la diferencia entre ministerios independientes o ministerios de sostén propio de apoyo a la iglesia, como es nuestro ministerio aquí en Secrets Unsealed. Podríamos decir en cuanto a la obra de sostén propio, ¿qué es de sostén propio? Significa que no devenga apoyo económico de la obra organizada. Correcto. Es decir, no es sostenida económicamente por una misión, una asociación, una unión, por la división o por la conferencia general. Se sostiene a base de venta de materiales o posiblemente donativos que reciben. Amén. Ahora, nuestro ministerio, Secrets Unsealed, o Secretos Revelados en español, es un ministerio de sostén propio. No, me gusta llamarlo un ministerio de apoyo a la iglesia. Amén. Es decir, no me gusta cuando la gente dice, bueno, Secretos Revelados es un ministerio independiente. Exacto. No es independiente. Es un ministerio de apoyo a la misión de la iglesia adventista. Y tiene sus ventajas muy grandes, porque hay muchas personas que aceptan el mensaje, se bautizan, entran a la iglesia y devuelven diezmos y ofrendas sin que la obra organizada haya contribuido ni un solo centavo para que ellos ingresaran a la iglesia. Y hay muchas personas que yo he bautizado que entraron a la iglesia adventista por medio de nuestro ministerio de apoyo a la iglesia. Amén. Nosotros no tenemos una iglesia en este ministerio, no tenemos un templo en este ministerio, no nos reunimos los sábados ni los miércoles aquí en este ministerio. Nuestro objetivo es producir material para fortalecer a los miembros de la iglesia y, en segundo lugar, para traer los que son de mente abierta allá afuera para que ingresen a la iglesia. Amén. Yo tengo mi credencial ministerial válida, en orden. Soy miembro fiel de la iglesia adventista, de mi iglesia local, y devuelvo mis diezmos y ofrendas a mi iglesia de la organización. Amén. Así que así debe ser. Hay otros por ahí que se levantan, establecen un ministerio que está en guerra con la obra, o un ministerio donde ellos quieren beneficiarse económicamente pidiendo donativos de parte de la gente. Esos sí son ministerios independientes. Ellos son un ministerio de apoyo a la iglesia y hemos visto las condiciones. Y como se dijo en el video, también no se reúnen en templos, sino se reúnen así en las iglesias locales, ¿no? En las iglesias de la organización o la corporación, y sus diezmos también los llevan ahí. Esos ministerios no son de sostén propio, tal vez muchos de ustedes lo creían así, o tal vez yo al principio creía, pero son ministerios de apoyo a la corporación adventista. Y hemos visto las pautas. Tienen que estar fundamentados en las creencias que creemos. Y hemos visto que nos cambiaron nuestra doctrina en 1957. No son ministerios realmente de la verdad presente. Son ministerios que se han unido con la conferencia, la cual no está predicando la verdad. Si ellos se unen en puntos comunes de doctrina o están en reuniones ecuménicas, también los ministerios de apoyo tienen que apoyar esa apostasía. Y esto no es nuevo, queridos hermanos. Quiero leer el Código de Derecho Canónico. Esa idea de los ministerios de apoyo viene totalmente del papado. El capítulo 2 de las personas jurídicas, la sección 113 nos dice: la Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales por la misma ordenación divina. En otras palabras, tú no tienes que decir que la Sede Apostólica es de apostasía, sino de Dios. Número 2. En la Iglesia, además de personas físicas, hay también personas jurídicas que son sujetos en derecho canónico de las obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Número 114.
se constituyeron personas jurídicas o por la misma prescripción del derecho o por especial concesión de la autoridad competente dada mediante decreto, los conjuntos de personas, corporaciones o de cosas, fundaciones, ordenados a un fin congruente con la misión de la Iglesia que trasciende el fin de los individuos. En otras palabras, que nosotros tenemos, ellos dicen, la autoridad y nadie puede estar en contra de lo que nosotros decimos. Y ustedes sabían que los jesuitas se crearon como un ministerio de apoyo a la Iglesia Católica. Nos dice el Conflicto de los Siglos, la página 249, el párrafo 1. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Así nació la orden de los jesuitas, siendo un ministerio de apoyo a la Iglesia Católica, para llevarles a los protestantes a que creyeran en esa iglesia. Una iglesia que se ha corrompido totalmente, siendo la madre de las rameras. Y así se copió la conferencia al poner los ministerios con las siglas ASI. Y vamos a hacer una comparación entre los ministerios de apoyo y Roma y sus órdenes. El ministerio de apoyo, sujetos a la conferencia general por ordenación divina. Roma y sus órdenes, sujetas a la sede apostólica, a Roma por ordenación divina. Ministerio de apoyo. La conferencia general concede el estatus de ministerio de apoyo. Roma y sus órdenes. Roma concede el estatus de persona jurídica. Ministerio de apoyo. La concesión es mediante pautas. Roma y sus órdenes. La concesión es mediante un decreto. Ministerio de apoyo. Debe ser afín con la misión de la conferencia general. Roma y sus órdenes deben ser afín con la misión de Roma. Ministerio de apoyo. Deben convertirse en corporaciones sin fines de lucro. Roma y sus órdenes deben convertirse en corporaciones o fundaciones. Ministerios de apoyo al servicio de la sede adventista nominal. Roma y sus órdenes al servicio de la sede católica. Vemos que es solo una copia de lo que Roma ha hecho en el pasado y sigue haciendo con sus ministerios de apoyo. Y así, la conferencia, sus ministerios de apoyo, llamados ASI, están copiando solamente a la madre, la Iglesia Católica. Más el sostén propio original, ¿cuál fue? Número 1. No sujetos o controlados por la conferencia general, así como vemos en Madison. Le dijeron a la hermana White, ¿qué opinas sobre la escuela de Madison? Les aconsejo que se queden así, que no vayan a la conferencia o no estén bajo su poderío, ella dijo. Número 2. No todos los medios deben ir a un solo canal. Número 3. No hay asalariados. Número 4. Pueden recibir diezmos y ofrendas. Madison recibía diezmos y ofrendas. Número 5. Pueden tener su propia imprenta. Tenían su propia imprenta. Número 6. Las propiedades son de los hermanos. Número 7. Son líneas irregulares y siguen siendo considerados por Dios como iglesia adventista, no corporación ecuménica. Ese es el sostén propio original, la cual hablábamos en los 4 estudios anteriores. Ese es lo que Dios aprueba hoy en día, no a los ministerios de apoyo. Y después en el video de Secrets Unsealed, vemos que hay un ataque directo a los ministerios de sostén propio. Y quiero que veamos el video. Gracias, pastor, por hacer esa aclaración, lo cual es importante hoy ante el gran despertar, diría yo, de muchos hermanos laicos de comenzar un ministerio. Déjenme leerles una cita
El espíritu de profecía, y bien decía nuestro hermano Franklin, que la sierva del Señor habla de la obra de sostén propio. Creo que usted lo ha definido y lo ha explicado muy bien. Es un tipo de obra que no devenga recursos de la tesorería de la iglesia. Sin embargo, algunos han tenido la mala impresión. Hemos visto que sostén propio no solo es en cuanto a los recursos, sino tiene que estar independiente de la conferencia. Y aquí está haciendo pensar a los hermanos que sostén propio solo es en cuanto a los recursos, la cual no es de esa manera. De que porque es de sostén propio y es independiente financieramente, entonces debe ser también dependiente o independiente más bien en todos los demás aspectos, en lo que creemos. Entonces hay cierta independencia no santificada que es preocupante en algunos casos. La sierva del Señor lee, este es un manuscrito interesante, de manuscrito 97 de 1901. Yo estuve hojeando este capítulo, todo el capítulo es impresionante porque está escrito en el tiempo de la apostasía alfa, de la crisis de Kellogg en el año 1901, y ella hubiese tenido razones suficientes para apoyar una obra completamente independiente de la organización, pero ella dice acá, no que el pueblo profeso de Dios no piense que es un privilegio separarse de la conferencia y la organización, para que ellos muestren su supuesta eficiencia. Esto es enteramente opuesto al orden de Dios. Hay necesidad de perfecta unidad de amor y esto aparecerá cuando aprendamos de Jesús. Amén. Qué hermosa esa cita. Ahora, algo que me gustaría comentar y aprecio que el pastor Bor también hizo, aclaró, hizo énfasis en esto. Aquí en Secrets Unsealed no tenemos templo. Nosotros nos reunimos en las iglesias locales. El espíritu de profecía, y corríjame si estoy mal, pastor, el espíritu de profecía habla de ministerios laicos de apoyo a la iglesia, de sostén propio, pero no encuentro apoyo en el espíritu de profecía a iglesias de sostén propio independientes, fuera de la organización de la iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy se está volviendo de moda en muchos lugares de establecer iglesias de sostén propio, donde se establecen tipos ancianos, un orden de anciano distinto, donde personas se autoproclaman ser pastores y ordenan ancianos en esas iglesias independientes. Y ellos dicen que son, porque la obra de sostén propio es apoyada por el espíritu de profecía. ¿Qué piensa usted al respecto? Y no solo laicos, sino hay individuos que fueron pastores de la iglesia, que, digamos, tuvieron problemas con dinero, o posiblemente tuvieron problemas con mujeres, o problemas con doctrinas, que han salido de la obra y entonces se independizan, forman sus propias organizaciones religiosas, sus propias iglesias, y entonces la gente dona a ese ministro que estableció el ministerio. La hermana White no le dijo a Sutherland y a Magan, hermanos, ustedes sean un ministerio de apoyo a la conferencia, que sus recursos vayan allá. No les dijo de tal manera. Sean independientes de la conferencia, les dijo. En el espíritu de profecía podemos encontrar muchas evidencias, las cuales estudiamos en los 4 temas anteriores. Pero aquí viene el ataque totalmente al sostén propio original. Y el hermano Miranda utilizó una cita de Letters and Manuscripts, la cual lo busqué y lo voy a leer, que se encuentra en el año 1901, el párrafo 31, escrito el 24 de septiembre de 1901. Dice así, que el pueblo profeso de Dios no piense que es un privilegio de separarse de la organización de la conferencia, para que puedan mostrar su supuesta eficiencia. Esto es totalmente opuesto a la orden de Dios. Hay necesidad de unidad perfecta y amor, perfectos, y aparecerá cuando aprendamos de Jesús. Ahora, ¿cómo entendemos, hermanos, esta cita? Porque vemos que es contundente, más tenemos que ir al otro párrafo, ¿no? Lo que nos habla los testimonios, y dice,
se considerará como esclavitud la sagrada cadena de dependencia que une a los hombres? ¿Permitiremos que entre el enemigo para causar separación, para robar la felicidad a las familias y a la utilidad de la iglesia? ¿Quién puede decir, está bien con mi alma si se permite que los malos pensamientos y las malas palabras gobiernen en el corazón causando desunión y contienda? Es verdad que aquí la mensajera del Señor está hablando que tenemos que ser unidos, que no tiene que haber un sentimiento de división en cuanto al carácter, una desunión para decir yo soy mejor que ustedes, hermanos, yo voy a formar mi ministerio así con doctrinas erradas. Tenemos que estar totalmente unidos, y si el enemigo viene para causar separación, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ellos leen citas de Letters and Manuscripts también, apoyando la obra de la conferencia. No se separen de la conferencia leyendo citas de la hermana White, pero no leen esta cita, que también lo leímos en estudios anteriores, que está en Letters and Manuscripts también. Nos dice en Letters and Manuscripts, el año 1901, el mismo año, el párrafo 26. Deseo decir también que el campo del sur es un mundo en sí mismo. El trabajo allí tendrá que llevarse a cabo independientemente en gran medida de la conferencia aquí. Eso lo escribió en 1901, en abril. ¿Se estará contradiciendo la misma hermana White? Si ustedes recuerdan, la conferencia en el sur también tenía su propia organización. Edson White era como el presidente ahí. Tenía su organización en la obra del sur. Entonces los hermanos del sur no podían separarse de esa organización también así, teniendo ideas erradas, con un carácter, un temperamento que desuna a la obra. También leemos esta cita, que ellos también no lo van a leer porque no les conviene, ¿no? Dice en Letters and Manuscripts, volumen 16, el año 1901, el párrafo 27. Hemos llegado al momento en que la obra no puede avanzar mientras se acaricien principios erróneos. 2 o 3 voces no son para controlar todo el campo. De hecho, no. En cada campo Dios tiene hombres de capacidad. Y esta parte más impresiona. No quiere decir que estos hombres, cuando deseen dar pasos de avance, deberán enviar a Battle Creek para encontrar la mejor manera de moverse. El Señor dice, romperé este plan de trabajo, cortaré estas conexiones. Cada campo tendrá su propia responsabilidad. Aquí vemos que cada campo tenía su conferencia, se podría decir, o su asociación, así como el estado del sur. Y así entendemos la cita que hemos leído. Y vemos también que en esa ocasión, cuando la mensajera del Señor estaba viva, no había reuniones ecuménicas. En el año que ella murió, 1915, el pastor A.G. Daniels, sí, la hermana White le manda cartas de reprensión a la conferencia, pero ellos tampoco estaban en una apostasía grande como lo está ahora la conferencia. Sí, Ted Wilson yendo a las reuniones ecuménicas, dando discursos. No estaba así la conferencia. Las citas tienen tiempo y lugar. Hemos visto en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 65 nos dice que ella misma dice que sus escritos tienen tiempo y lugar. No podemos utilizar uno fuera de su tiempo. Ella no apoyaría y diría, no se salgan de la conferencia general, sabiendo que ellos cambiaron nuestra doctrina, pisotearon los pilares de nuestra fe. La hermana White escribiría, sálganse de ahí, porque los de la asociación general pisotearon nuestra fe. Vemos, hermanos, que tienen las citas tiempo y lugar. Y tienen su explicación, pero ellos quieren hacernos creer que tenemos que estar sometidos a la conferencia. Y muchos caen en cuanto a estos videos, y muchos siguen también a estos pastores ecuménicos, porque se han unido con ASI. Tristemente, hermanos. Otro que se unió, otro ministerio, que era de sostén propio, pero ya no lo es el ministerio Fundación Las Delicias de Restrepo. Por muchos años ellos fueron un ministerio realmente de la verdad presente, predicando el mensaje de los 3 ángeles. Pero en internet hay una página de ellos, ¿no? Llamado El lugar de los ministerios de sostén propio en la obra de Dios. Y ellos aquí se retractan
Y quiero leer esa retractación. En muchos lugares, así como en Colombia, aquí en Bolivia también, en Irupana está una fundación llamada Las Delicias. Pero ellos se retractaron. Y dice así en su página: dentro de los ministerios independientes, debido a las circunstancias de persecución, rechazo al mensaje y exclusión de los templos, se llegó a la conclusión de que no había nada que hacer con la iglesia organizada. Se acostumbraron a trabajar tan independientes de la iglesia que ahora ven trabajar con la iglesia en sí como sinónimo de apostasía. Este es un concepto equivocado. Por eso concluyen que si el ministerio de Fundación Las Delicias está trabajando con la iglesia es porque se retractaron de la verdad. Estas conclusiones están basadas en premisas equivocadas que se desarrollaron basadas en circunstancias y experiencias más, no en principios. Aquí ellos están diciendo trabajar con la iglesia no es sinónimo de apostasía. Y si tú piensas que es así, tienes un concepto equivocado. Ellos se retractan y dicen vamos a trabajar con la iglesia y se vuelven un ministerio de apoyo a la conferencia general. Por muchos años ha sido considerado como un Madison, tal vez se podría decir así, pero hoy ya no lo es. Es un ministerio que se ha vuelto a la conferencia, un ministerio de apoyo, la cual hemos visto que Dios no lo aprueba. ¿Y se acuerdan del ministerio Heartland, la cual la fundó el pastor Standish? Cuando él murió también entró Restrepo como presidente. Y él llevó a Heartland, que era tantos años de sostén propio, nuevamente a la conferencia general, así siendo un ministerio de apoyo. Y en su misma página de internet hay una sección que me impresionó bastante, la cual quiero leer. Y nos dice así: el Instituto Heartland no solicita el diezmo ni acepta donaciones designadas como diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos no aceptan un diezmo porque no son de sostén propio. Heartland es miembro de Outpost Center International, una familia de ministerios que trabajan juntos en apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí vemos otro engaño más de la Iglesia Adventista. Mejor dicho, de la corporación adventista, porque la Iglesia Adventista, la verdadera, es que levanta los 7 pilares de la fe y no está en comunión de doctrinas cerradas. Hay otro engaño más, llamado Output Centers International. Sus siglas serían OCI, Centros de Avanzada Internacionales. La OCI es como la ASI, pero ya aquí con puestos de avanzada, o sea, con el mensaje de salir de las ciudades. Si bien ellos instan a salir de las ciudades y a trabajar y vivir en el campo, pero son un ministerio de apoyo de Output Center International. Por eso ellos dicen no solicitamos diezmos. Y si a ellos les dan un diezmo, le dan literalmente, directamente a la conferencia general. Así podemos ver, queridos hermanos, son ministerios de apoyo, no son de sostén propio, aceptan todo lo que la conferencia diga. Es un engaño más, así copiando de Roma totalmente, así como hemos leído en el código canónico. Y ya para terminar este estudio, hablando de la historia denominacional de sostén propio, en el año 1990 entró un hombre llamado Robert Falkenberg, el presidente de la conferencia de ese entonces. Antes de él estaba el padre de Ted Wilson, Niels Wilson. Con él empezó la guerra contra sostén propio en la historia denominacional, porque más antes vemos que había guerra en cuanto a Edson White con el presidente Irwin, con A.G. Daniels también. Pero en la historia denominacional hacen una guerra contra los ministerios de sostén propio. Y hay un sustento en este libro titulado Issues the Seventh-day Adventist Church and Certain Private Ministries, traducido al español: emite la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ciertos ministerios privados. Para la década de
1900 ya había ministerios de sostén propio, así como lo hemos visto, que realmente estaban alzando la verdad. Pero para contrarrestar, el pastor Robert Falkenberg sacó este libro, un ataque directo a los ministerios de sostén propio. Y hay una página que habla directamente a esos ministerios. Y quiero leer lo que dice, ¿no? Lo que está escrito. Número 1. Según el libro, no miran como líderes a los pastores corporativos. Número 2. Tienen congregaciones locales. Número 3. Tienen sus propios campamentos. Número 4. No siguen la póliza de la Conferencia General para la ordenación. Número 5. Tienen su propio canal de comunicación. Número 6. Bautizan personas. Son nuestra competencia bautismal. Y número 7. Aceptan diezmos y el diezmo no llega donde debe llegar al alfolí. Ellos nos miran así, a nosotros, a los ministerios de sostén propio. Y es verdad que nosotros no vamos a mirar a los líderes corporativos como unos líderes de Dios, porque se han sometido al ecumenismo. También los recursos nosotros no vamos a apoyar allá, porque están utilizando mal los diezmos y ofrendas, están pagando a aquellos que están predicando doctrinas católicas, doctrinas evangélicas. Los diezmos tienen que darse a los que están predicando la verdad, a ministerios de sostén propio que alzan los pilares de la fe. No se unen, no son grupos de la ASI ni de la OCI. Son ministerios de sostén propio reales, fieles a los pilares, fieles al mensaje del tercer ángel. Y el resultado fue rápido del libro Issues, Seventh Day Adventist Church, atacando a los ministerios. Fue rápido el resultado. Como vemos aquí, un libro llamado ¿Debemos abandonar el barco?, escrito por Ty Gibson, y agarra citas fuera de su contexto y fuera de su tiempo para que no nos salgamos de la conferencia. Y luego sacaron este libro, La Iglesia Remanente. Hay una historia realmente muy impresionante en cuanto a este libro, La Iglesia Remanente. Y quiero leer esta historia, la cual se encuentra al inicio de este libro, y dice así. En 1934, el elder William White y Robinson en la oficina de Elmash Ben reunieron materiales de fuentes publicadas y no publicadas del N.G. de White relacionadas con la iglesia, su organización, autoridad, unidad y la relación de los trabajadores entre sí. El documento de 50 páginas que resultó fue leído por los síndicos blancos con aprecio, pero por razones no demasiado claras en este momento, el documento en ese momento no se llevó a cabo para su publicación. Se colocó en el archivo de documentos y se ha mantenido allí de forma segura durante 38 años, con solo referencias ocasionales a él. Es algo muy curioso que este libro se mantuviera 38 años sin su publicación, porque nosotros muy bien sabemos que en el año 1930 más o menos, William White, el hijo de la mensajera del Señor, con Robinson, quien era el secretario, recopilaron unas citas de la mensajera del Señor en cuanto a la iglesia, pero se mantuvo por 38 años y ya para la década de los 70, específicamente el año 1972, el 6 de julio, se publica esta recopilación. ¿Y de qué habla el libro La Iglesia Remanente? Son citas muy especiales en cuanto a la iglesia y la organización de cómo surgió en el año 1863. Es verdad que la organización de 1863 era una obra de Dios, la cual Él la aprobó que se organice con conferencia general. Pero al pasar de los años, hemos visto que la conferencia se ha tornado en un poder jerárquico totalmente. Estudiábamos las líneas regulares en los anteriores videos. Y así vemos que en el año 1972 la conferencia saca este libro para que muchos vuelvan a la conferencia, o sea, vuelvan a la organización, ya que en el año 1957 ellos cambiaron nuestra doctrina al convertirla en una doctrina totalmente evangélica.
Muchos hermanos estaban saliendo diciendo, realmente la iglesia ha apostatado, pero para que ellos no se salieran, publicaron este libro, La Iglesia Remanente. Yo no digo que no tengamos que leerlo, este libro. Este libro es realmente muy bueno y importante cita, solo que lo recopilaron totalmente a su conveniencia. Ellos no pusieron muchas citas que la mensajera del Señor utilizó para referirse a la conferencia general. Por ejemplo, la cita cuando ella dice, cada vez que escucho que la conferencia general es la voz de Dios, creo que casi es una blasfemia. Ellos no pusieron esa cita, solo pusieron las citas a su conveniencia. Por eso siempre tenemos que ver las citas originales y el contexto original. Tristemente muchos se volvieron a la conferencia solo por este libro. Pero hoy sabemos la historia y no desechamos tampoco este libro, sino vemos la historia y tenemos que confirmar que la hermana White está hablando aquí de una iglesia sin contaminación, sin apoyar el ecumenismo, sin apoyar falsas doctrinas. Pero esas citas no se aplican hoy a la conferencia porque ellos apoyan el ecumenismo y las falsas doctrinas. Y se vio cuando ellos aceptaron las doctrinas de los evangélicos y hacen simposios contra los ministerios de sostén propio, diciéndoles disidentes. Y eso se ha visto mucho, queridos hermanos, muchos simposios en diferentes países. Aquí hay un extracto, más o menos un video de 2 minutos y 30 segundos, hablando los pastores corporativos en contra de los ministerios de sostén propio. Ahora, nos vamos a aquellos grupos o movimientos que están dentro de la IASB. Ustedes se acuerdan que mencionamos ahí los que están adentro. Y ustedes se dan cuenta que aquí dentro de estos que están, tenemos aquellos que sin separarse, ya pues ellos están separados. En otras palabras, estos no están afuera, no han apostatado y atacan desde afuera, o no se han ido, aunque afirman creer inconsistentemente en el mensaje, y desde afuera nos atacan. Acuérdense que los mayores peligros, se nos ha advertido, van a estar siempre desde adentro. Y estas personas van a nuestras iglesias, se reúnen en nuestras iglesias, participan de nuestros cultos, de nuestros programas, están allí en medio de nosotros, pero lamentablemente no reconocen la autoridad de la iglesia ni tampoco de sus dirigentes. Y dentro de estos, pues tenemos todavía 2 grupos, ¿no? Tenemos aquellos yo los llamo de extrema derecha y aquellos de extrema izquierda, ¿no? Esos de extrema derecha son aquellos que se van a un lado de, vamos a decir así, del equilibrio, y hacen mucha fuerza en el extrema derecha, y generalmente algunos los llaman los fanáticos, ¿no? Que están allí, se han ido del equilibrio y están allí en la extrema derecha haciendo fuerza para alguna posición. Y ellos, esta es la gente que dice, esta es la iglesia de Dios, y hasta ahí uno puede decir, amén, bueno, por lo menos crees que es la iglesia de Dios. Sin embargo, no terminaron. Ellos dicen, no podemos apoyarla. Y generalmente, lo que significa esto, no podemos apoyarla, tiene que ver con un desvío de los recursos financieros, evidentemente el tema de los diezmos y las ofrendas. Estas personas dicen, es la iglesia de Dios, pero no podemos apoyarla. Claro, yo me pregunto, ¿cómo podrían decir que es la iglesia de Dios y no la pueden apoyar? Entonces, no están creyendo que es la iglesia de Dios. Estos hombres agarran el espíritu de profecía y lo malinterpretan a su conveniencia. Ellos no pueden leer, por ejemplo, esta cita que voy a leer a continuación, que se encuentra en Special Instruction Relating to the Review and Herald Office and the Work in the Battle Creek, la cual es muy contundente. Y dice la página 19, el párrafo 2. ¿Están seguros al respetar la voz de la Asociación General? Si el pueblo de nuestras iglesias entendieran la gestión de los hombres que caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, ¿respetarían sus decisiones? Respondo, no. Ni por un momento se me ha mostrado que la gente en general no sabe que el corazón de la obra se está enfermando y corrompiendo en Battle Creek. ¿Respetarían la voz de la conferencia general? Ella misma responde, no, ni por un momento.
Hoy en día, si la mensajera del Señor estuviera viva, también diría esas palabras. Incluso sería más explícita al decir: no vamos a respetar la voz de la conferencia general porque ellos han cambiado nuestra doctrina. Esta cita ellos no lo leen, hermanos. Ellos ocultan esta cita. Sí leen lo que les conviene a ellos al decir que los ministerios de sostén propio son apóstatas y nos tildan a todos. Y es verdad que hay ministerios que han apostatado y dicen ser de sostén propio. Podemos mencionar a grupos, 3 grupos de ministerios de sostén propio. El número 1, el primer grupo de sostén propio, totalmente agarra los 7 pilares y los predica sin contaminación de doctrina. Quiere avanzar con la obra de Dios predicando los 7 pilares de la fe, el mensaje de los 3 ángeles. Hay un segundo grupo que predica la verdad pero distorsionada con el error. Y están haciendo que muchos crean en ese error y dicen ser de sostén propio. El tercer grupo son grupos totalmente apóstatas, predicando doctrinas, así como la doctrina de las fiestas. Muchos han venido diciendo: tenemos que seguir guardando las fiestas judías. Hay grupos así, hay otros que ponen fechas para la venida de Cristo. También ponen fechas para la terminación de la ley dominical, la terminación del fin del tiempo de gracia. Se han levantado grupos espurios. Ellos son de sostén propio, pero totalmente están tergiversando la doctrina. Hay otros que se levantan diciendo que el Espíritu Santo no es Dios y es una emanación del Padre y del Hijo. Hay otros que se levantan poniendo trompetas al futuro, también poniendo Daniel 12, 3 años y medio de persecución al futuro. Son grupos totalmente espurios que se han apartado de la sana doctrina. Una vez caminaba allá queriendo comprar libros y un hermano se me acercó y me dijo: hermano, ya no se guarda el sábado, ahora se guarda el miércoles, porque así cae en el calendario de Dios, en el calendario lunar. Y yo le miraba: hermano, pero ¿qué vamos a hacer cuando se dicte la ley dominical? Ahí se va a ver la diferencia. Y él me mostraba evidencias, pero no tenía una evidencia clara. Solamente tenía un concepto errado del día de reposo. Y así se han levantado muchos creyendo guardar el día miércoles. Son grupos locos totalmente. Otros queman libros del espíritu de profecía. Son totalmente controlados por Satanás. Y dicen ser de sostén propio. Hay grupos de sostén propio que sí, son espurios totalmente. Pero hay otros que están levantando la verdad, están denunciando la apostasía, denunciando a Roma, así como los valdenses se levantaron y no se sometieron al papado. Sigue diciendo la mensajera del Señor: muchas de las personas están en una condición letárgica, apática, y asienten a planes que no entienden. ¿Dónde está la voz de donde vendrá a quien la gente puede escuchar, sabiendo que viene del verdadero pastor? Soy llamada por el Espíritu de Dios para presentarles estas cosas, y son correctas para la vida, de acuerdo con la práctica de los últimos años. Ella ha sido llamada y ha alzado su voz a la apostasía que se estaba gestionando en esos años. Hoy la apostasía ha avanzado mucho más, 100 veces más que en los tiempos de la mensajera del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos que proclaman la verdad, que denuncian la apostasía. Y toda esta serie de estudios que hemos hecho en cuanto a sostén propio es porque queremos realmente ser adventistas del séptimo día, no apoyando el ecumenismo, no apoyando la mundanalidad, no apoyando las falsas doctrinas, no apoyando que aceptemos el cambio doctrinal del año 1957, no apoyando que la iglesia se una con el Estado. Nosotros no apoyamos esa apostasía. Por eso vemos las evidencias de la Biblia y del espíritu de profecía. Mas para terminar, quiero leer esta cita que mencionamos en el anterior estudio, del libro Palabras de Aliento a Obreros de Sostén Propio. Hay una recompensa para aquellos que hagan caso a la voz de Dios, se aparten de la apostasía, no participan ni con su presencia en la apostasía, que realmente se dediquen a la obra ganando almas.
para el reino de Dios con una doctrina verdadera. Hay una recompensa. Dice así, la página 15, el párrafo 4 del libro, Palabras de aliento a obreros de sostén propio. Ahora, mis queridos amigos, ¿quiénes serán los colaboradores de Dios? ¿Quién asumirá la carga del servicio? ¿Quién los traerá? ¿Quién usará sus esfuerzos para hacerlos hijos e hijas de Dios? Cuando entres por las puertas de la ciudad y la corona de la vida sea puesta sobre tu frente y sobre las frentes de aquellos a quienes has trabajado para salvar, se echarán sobre tu cuello y dirán: fuiste tú que salvó mi alma. Hubiera muerto si no me hubiera salvado de mí mismo. Tenías que tomarte un buen rato, pero tuviste paciencia conmigo y me ganaste el conocimiento de la verdad. Y luego, mientras colocan sus coronas a los pies de Jesús y tocan las arpas de oro que han sido colocadas en sus manos y se unen para alabar y glorificar a su Redentor, y se dan cuenta que de ellos es la gran bendición de la vida eterna. Allí habrá verdaderamente gozo y el pensamiento de que podemos ser instrumentos bajo Dios para ayudar a mostrar a hombres y mujeres el camino de salvación mientras vivamos en esta tierra. Qué hermosa promesa para aquellos que se dedican realmente a la obra de sostén propio, ganando almas para el reino de Dios. Y el Señor nos llama, queridos hermanos, a ser de sostén propio en las líneas que Él mismo ha levantado. Va a ser una decisión difícil, no va a ser nada fácil continuar con esta obra. Al final vamos a ser tildados de todo, así como Cristo mismo le hicieron esa guerra. Y va a continuar hasta el fin del mundo. Nos dice el libro de Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Que Dios nos ayude en esta lucha. Sigamos, queridos hermanos, no nos desanimemos. Sigamos perseverando en la fe hasta el final. Satanás va a venir con sus tentaciones para desanimarnos y utilizará personas. Pero ya hemos visto nosotros la verdad en su palabra y también en el espíritu de profecía. Muy pronto Cristo vendrá y estaremos con Él por la eternidad. Pero si nosotros rechazamos la verdad, aun sabiendo la luz verdadera, no seremos contados como los justos, sino seremos contados para el fuego eterno. Terminando este estudio, vamos a hacer una oración para tomar una decisión, hermanos, que el Señor nos pueda ayudar y su Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones. Me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Tú nos has mostrado la verdad en tu palabra, en los testimonios, cómo tú has levantado este ministerio de sostén propio para trabajar en esta línea y no desanimarnos. Satanás ha hecho todo el intento para destruir a aquellos fieles. Y muchos ya han muerto, pero sus nombres ya están escritos, inscritos en el libro de la vida. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos a cada uno de nosotros para seguir en esta lucha, en esta guerra que habrá entre el gran conflicto del bien y del mal. Y queremos ser parte de aquel remanente que va a llevar el estandarte de la verdad presente hasta el fin del mundo. Te pido por aquellos que están escuchando y viendo el video y siempre escuchan el canal y ven, Señor, tú puedes ayudarlos a aquellos también y a los que están predicando la verdad en todas partes del mundo. Todo eso te lo pido sin merecerlo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.